Buenas noches, mi nombre es Pedro Evia y esta es mi presentación sobre el análisis teórico comparativo de dos lenguajes muy importantes. En mi caso, explicaré JavaScript. JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico débil y además es un lenguaje interpretado, es decir, que se ejecuta paso a paso, no en tiempo, no primero se compila, sino que a tiempo real. Lo que significa también que por ser un lenguaje tipado dinámico, las variables no están asociadas a un tipo específico de datos, por lo tanto, puede moverse y se puede alterar a lo largo de todo el código. Ya que empezamos hablando de las variables, hablemos de cómo se declaran. Bueno, primero, las variables son lugares de memoria que se le designan a ciertos datos. Estos siempre tienen los mismos 4 tipos, que son números, cadena de caracteres, caracteres y booleanos. En este caso, como es de tipado dinámico, utilizamos dos maneras de declarar las variables, diciendo var o let. Y una tercera manera de designar espacios de memoria, que serían las constantes. El var es la forma antigua en la que se declaraban las variables. Primero va var, después el nombre de la variable, seguido de su tipo de datos. Claro, al final de cada uno de estos se coloca punto y coma, pero por ser interpretado, no siempre es necesario y no marcaría error en teoría. Ahora, con las actualizaciones de JavaScript, le sigue la palabra designada let, que es la nueva manera de declarar variables, siguiéndole la palabra designada const, que es la manera en la que se declaran constantes, es decir, espacios de memoria que no se pueden modificar su tipo de datos a lo largo de la ejecución del programa. Una vez que estamos hablando de la ejecución de los programas, hablaremos de las estructuras de control, que son las maneras en las que se le maneja el flujo a la ejecución en el código. Existen dos tipos de estructuras generales. Las estructuras condicionales, que son, en el caso de JavaScript, if, else y switch. En el caso de if, else, if se usa para declarar condiciones dentro de paréntesis que tienen que ser ciertas para ejecutarse la parte interna del código, que estaría delimitada por los corchetes. Siguiéndole a else es el caso contrario de que no se cumpla la condición, se ejecutará el siguiente fragmento de código. Utilizando esta lógica podemos crear diferentes if anidados. En este caso utilizamos una variable edad para decir que una persona es mayor de 18. Cuando esta condición se cumpla, se imprimirá en consola mayor de edad. En el caso de switch es para designar lo mismo de las formas condicionales, pero asignados a los posibles casos que puede adoptar una variable. En este caso tenemos el sexo determinado por M, que se le pasa a switch, y en cada caso evaluamos si es M, entonces se considera masculino, si es F, se considera femenino. En cada caso se establece la condición y después se coloca una palabra designada para interrumpir el proceso. En el caso de default es lo que pasaría si no entra en ninguno de los casos. En cuanto a las estructuras iterativas, tenemos las tres más importantes: el for, el while y el do while. El for es para cuando tenemos cuántas veces vamos a realizar las iteraciones, en donde los parámetros que lleva esta estructura sería la declaración de la variable y donde inicia la condición de iteración y en cuántos pasos va a empezar a iterar, que también puede ser un incremento o un decremento. También el while, que es la forma en la que tenemos un ciclo que se repite cierta cantidad de veces, pero cuando no sabemos cuántas veces vamos a necesitar que se repita. Siempre se repetirá cuando se cumpla la condición que está entre los paréntesis. Y el do while es cuando queremos ejecutar una pieza de código antes de la condición, así sea por lo menos una vez. Ok, estamos hablando de esto, tenemos que llegar de forma inmediata al formato general de un programa en JavaScript. Inicialmente estaba utilizándose para las aplicaciones web y en los navegadores para la parte del frontend, pero con el tiempo este lenguaje de scripting se utilizó para otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones directamente de entornos de Android hasta aplicaciones de servidor y en ciertos casos para sistemas embebidos. Esto, por ejemplo, con el framework de Node.js. Este lenguaje ha tenido gran relevancia para diferentes ámbitos en la informática. Uno de ellos
es la forma general de transmitir datos a través de una API REST, que es la forma del JSON, es decir, JavaScript Object Notation, que es una de las maneras actuales más utilizadas para enviar información a través de las interfaces de aplicaciones. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Castillo y hoy les voy a hablar sobre el lenguaje Ruby. ¿Qué es Ruby? Ruby es prácticamente un lenguaje de programación interpretado de alto nivel y orientado a objetos. Fue creado en los años 90 por Yukihiro Matsumoto como una premisa muy clara, hacer algo que la programación fuese más natural, más fácil, más legible y placentera para el desarrollo de código. Así, priorizando lo que es la lectura humana sobre la máquina, por decirlo así. La declaración de objetos y tipos de datos. Bueno, entrando en este aspecto, en esta parte técnica, Ruby se define como un lenguaje de tipado dinámico y fuerte. Esto es un punto clave para nosotros como ingenieros, aunque no tenemos que declarar el tipo de dato manualmente, sino que el lenguaje es muy estricto y no permite operaciones entre tipos de incompatibles. Sin una conversación previa, obviamente, lo que evita ciertos errores. Un aspecto muy increíble de Ruby es que todo es prácticamente un objeto. Incluso en un número o en un valor booleano. Además, para manejar el alcance de las variables de Ruby, se utiliza prefijos que se llaman sigilos, que están detrás de un arroba o un signo de dólar. Esto hace que el código sea más documentado y fácil de interpretar y mantener. Estructura de control. En cuanto a este aspecto, el flujo del programa, Ruby busca parecerse más al lenguaje inglés. Se usan los clásicos if y else, que pertenecen a prácticamente todos los lenguajes de programación. Sin embargo, estos también pertenecen al lenguaje inglés. Y también se tiene una característica, una estructura llamada onless, que es prácticamente para leer las lógicas negativas de forma más interpretativa. Otro detalle vital se debe a que el manejo de Ruby es absolutamente todo es verdadero, excepto false y nil. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que se haga en Ruby es verdadero hasta que se coloque un false y un nil. Obviamente a diferencia de otros programas que utilizan otros lenguajes que utilizan el true para convertirlo en algo verdadero. Y bueno, existen bucles como el while que se utiliza en otros lenguajes de programación, y las iteraciones como el .each o each, que prácticamente permite recorrer las relaciones de datos de forma más seguras. Y bueno, aquí le muestro una estructura muy fácil que
que no necesita, o sea, como ve, como ve, no necesita una función principal, como en C++ o otros lenguajes de programación. El código se ejecuta secuencialmente, obviamente desde arriba hacia abajo. Eh, Aquí, como puede apreciar, se utiliza las instrucciones de lógica. O sea, en las instrucciones de lógica se utilizan el lambda para así validar los datos. Y bueno, también existen los métodos con signo de interrogación, que son el nil con signo de interrogación o el empty, entre otros aspectos que hacen que Ruby sea muy legible, porque como ya dije, se relaciona mucho con el lenguaje inglés y es una forma más simple de interpretar. Muchas gracias.